Un juego de asesinato que se volvió aterradoramente real. Lo que debía ser una noche emocionante en una gran mansión inglesa rápidamente se convierte en horror cuando una joven es encontrada estrangulada cerca del embarcadero. Los invitados estaban jugando, pero ahora son sospechosos. ¿Y el asesino? Sigue entre ellos. Mientras Hercule Poirot desentraña los oscuros secretos de Nash House, se da cuenta de que esto no es solo un asesinato. Es una red enredada de engaños, desapariciones y una herencia mortal. Cuanto más investiga, más susurran las paredes su siniestra verdad. Alguien está observando, alguien volverá a matar, y cuando el reloj marque la medianoche, comenzará la verdadera pesadilla. Un pueblo tranquilo y apacible, donde solo vive gente respetable, o eso parece. Pero cuando un remitente desconocido comienza a entregar cartas envenenadas, el miedo se apodera de todas las puertas. Y entonces, ¿una muerte fue simplemente el trágico destino de una mujer atormentada? ¿O alguien había orquestado el asesinato perfecto engañando a todo un pueblo? ¿Es lo que vemos realmente la verdad? Una historia en la que cada giro desvela un nuevo misterio y un asesino que acecha en las sombras. El asesino había sido desenmascarado. No se trataba de una vieja solterona amargada ni de un amante despechado, sino de alguien que se ocultaba a plena vista, alguien de quien nadie había sospechado realmente. Las cartas envenenadas, los susurros maliciosos garabateados con letra dentada e infantil, nunca habían sido el verdadero crimen. No eran más que una cortina de humo, una red de engaños cuidadosamente orquestada para sembrar el caos y la confusión, mantener distraídas a las miradas indiscretas mientras se desarrollaba un juego mucho más siniestro. Había funcionado, al menos durante un tiempo. El pueblo de Limstock, tan cómodamente enclavado en su ilusión de paz, había caído en la treta, volviéndose unos contra otros, sospechando de viejos rencores, amantes secretos, rivales celosos. Pero Miss Marple se había dado cuenta desde el principio. Siempre había creído en la más simple de las verdades. Cuando se comete un crimen hay que buscar quién se beneficia más. Y ahora, de pie en el estudio en penumbra, con el aroma de los libros viejos y la tinta flotando en el aire, la verdad quedaba por fin al descubierto. El verdadero asesino no había escrito las cartas por maldad o por una pequeña venganza, sino por una fría y calculada necesidad. La muerte de la señora Symington no había sido la trágica huida de la vergüenza de una mujer desesperada. Había sido deliberada, planeada, ejecutada con escalofriante precisión. Y Agnes, la pobre y asustada Agnes, simplemente sabía demasiado. Había oído algo, había visto algo, un susurro tras una puerta cerrada, una sombra en el pasillo en el momento equivocado, y por eso había sido silenciada. El asesino, de pie ante ellos, tembloroso pero desafiante, había urdido una mentira brillante, pero como todas las mentiras, se había deshecho por los bordes. Miss Marple había visto el patrón que nadie más había notado, el único hilo que no encajaba. Y ahora, al llegar el momento final, la única pregunta que quedaba era ¿hasta dónde llegaría un asesino para escapar de la justicia? Otra muerte, otra pista. Agnes había desaparecido. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Al fin y al cabo, las criadas solían marcharse sin previo aviso, bien en busca de un empleo mejor o debido a algún problema personal. El señor Symington, aún afligido por la repentina muerte de su esposa, apenas se dio cuenta de la ausencia de su joven sirvienta. El resto de la familia, sumida en su propio dolor y confusión, supuso que simplemente había huido
tal vez asustada por la espeluznante secuencia de acontecimientos que se desarrollaban en Limstock. Pero Jerry Burton, que observaba desde fuera, no estaba tan seguro. Recordaba el aspecto de Agnes la última vez que la había visto. Ojos desorbitados, manos temblorosas, labios apretados, como si guardara un secreto demasiado peligroso para expresarlo en voz alta. Había algo en su actitud, una vacilación asustada, como si supiera algo que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Y ahora, sin más, había desaparecido. Cuando la gente empezó a preguntarse por su paradero, ya era demasiado tarde. El descubrimiento fue brutal, un marcado contraste con la naturaleza tranquila y ordenada del pueblo. Un granjero, que tomaba un atajo por los campos, tropezó con el cuerpo. Una forma arrugada y sin vida oculta, bajo una maraña de zarzas al borde de un sendero boscoso. Agnes no solo había desaparecido, la habían silenciado. Estrangulada, su frágil cuerpo se pudrió entre la maleza como si fuera basura. Su rostro pálido, congelado por el terror, parecía gritar incluso en la muerte. La noticia corrió como la pólvora, y una nueva oleada de pánico se abatió sobre Limstock. Las cartas envenenadas habían sido crueles, pero solo habían sido palabras. Palabras feas y odiosas, sí, pero no violencia física. La muerte de la señora Symington había sido trágica, pero al menos había habido una nota de suicidio, una explicación, por preocupante que fuera. Esto era algo diferente. Esto fue un asesinato. Alguien había matado a Agnes, y el mensaje era claro. Ella sabía algo que no debía saber. El pueblo, ya atenazado por el miedo, se sumió en el caos. Las cartas, antes inocuas, adquirieron un significado más siniestro. ¿Habían sido una distracción, una cortina de humo para algo mucho más calculado y peligroso? La policía trabajó metódicamente, interrogando primero a todos los miembros de la familia Symington. El señor Symington, demacrado y ojeroso, afirmó que apenas había hablado con Agnes más allá de los asuntos domésticos habituales. Sus dos hijos, aún conmocionados por la muerte de su madre, tenían poco que ofrecer. Megan, su torpe y callada hijastra, se limitó a mirar sin comprender cuando le preguntaron si Agnes le había hecho alguna confidencia. «No lo sé», murmuró. Estaba asustada. No paraba de decir que había visto algo, pero no me dijo qué. Eso, más que nada, hizo que Jerry se sentara derecho. ¿Vio algo?, preguntó. Megan dudó, mordiéndose el labio. No exactamente, simplemente. Sabía que algo iba mal, quería hablar de ello. Dijo que necesitaba contárselo a alguien, pero que no sabía en quién confiar. Y ahora estaba muerta. Las implicaciones eran escalofriantes. Agnes sabía algo peligroso, algo por lo que alguien estaba dispuesto a matar. ¿Pero qué? Miss Marple, siempre la presencia silenciosa en el fondo, había estado escuchando atentamente. Ella no interrumpió, no intervino, se limitó a sentarse, con sus delicadas agujas de tejer chasqueando suavemente, y sus agudos ojos, sin perderse nada. Más tarde, cuando el caos se calmó y Jerry se encontró sentado a su lado, no pudo evitar expresar sus pensamientos. «¿Crees que todo esto está relacionado, verdad?», preguntó. Miss Marple levantó la vista. Su expresión serena traicionaba poco. «Oh, mi querido muchacho», dijo ella con dulzura. «Todo está conectado. Solo tienes que buscar en los lugares adecuados». Jerry exhaló, pasándose una mano por el pelo. «Es que no lo entiendo. ¿Por qué alguien mataría a Agnes? Era solo una criada». «No era importante»,
Los dedos de Miss Marple se detuvieron sobre su tejido. «Ahí es donde te equivocas», dijo en voz baja. «A veces, las personas menos importantes ven las cosas más importantes». Jerry frunció el ceño, considerando esto. Agnes había sido invisible como lo eran todas las criadas, siempre presente, pero nunca percibida. Si hubiera oído algo por casualidad, si hubiera visto algo que los demás ignoraban, nadie la habría tomado en serio. Excepto el asesino. La voz de Miss Marple era pensativa, distante. Hay un viejo dicho, señor Burton. El asesinato saldrá. Por muy cuidadosamente que se planee un crimen, siempre hay un fallo, un hilo suelto. El truco es encontrarlo antes de que el asesino ataque de nuevo. Jerry se estremeció, porque si Agnes había sido silenciada, ¿quién sería el siguiente? La investigación se volvió frenética. Los aldeanos, antes simplemente nerviosos, ahora cerraban sus puertas por la noche. Cada conversación era seguida de susurros. Las sospechas se dispararon. Las cartas envenenadas, que antes se consideraban bromas malintencionadas, adquieren ahora un peso siniestro. ¿Podría ser también el asesino? ¿O las cartas no eran más que una herramienta, una distracción para ocultar algo mucho peor? Miss Marple, con su tranquila persistencia, empezó a reconstruir el rompecabezas. Visitó la casa de los Symington con el pretexto de dar el pésame, pero sus ojos no pasaron nada por alto. La forma en que el señor Symington evitaba las preguntas. La forma en que Megan se estremecía cada vez que se mencionaba el nombre de su madre. La sensación de que la casa no era un hogar, sino un lugar lleno de secretos. Y luego estaba el asunto de las cartas. ¿Quién se beneficia de todo esto? Miss Marple reflexionó en voz alta una tarde, mientras ella y Jerry discutían el caso. Esa es siempre la pregunta que uno debe hacerse. ¿Quién se beneficia del caos? ¿Del miedo? ¿De estas muertes? Jerry exhaló bruscamente. Las cartas parecían destinadas a crear problemas. Pero los asesinatos son algo totalmente distinto. Miss Marple asintió. Ciertamente. Y aún así, me pregunto, ¿estaba Lasra Symington destinada a morir? ¿O fue simplemente excusa conveniente? ¿Y Agnes? ¿Ella sabía algo? Sí. Pero, ¿y si no era la única? Jerry sintió que un escalofrío le subía por la espalda. ¿Quiere decir? Los ojos de Miss Marple se oscurecieron. Si no actuamos con rapidez, señor Burton, me temo que otro asesinato puede estar a la vuelta de la esquina. La tensión en el pueblo se hizo insoportable. La gente dejó de confiar en los demás. Incluso las conversaciones casuales estaban cargadas de sospechas. El asesino seguía entre ellos, observando, esperando. Y entonces, una noche, Jerry recibió una nota, deslizada bajo su puerta en plena noche. Una sola línea escalofriante, garabateada en la página. Estás haciendo demasiadas preguntas. Detente antes de que sea demasiado tarde. Jerry tragó saliva, con el pulso acelerado. Alguien le estaba advirtiendo. ¿O era una promesa? La sombra de la sospecha caía sobre Limstock como una niebla espesa y asfixiante. Nadie estaba por encima de ella. Nadie estaba a salvo de la pregunta silenciosa y persistente que se enroscaba en cada conversación susurrada. ¿Quién de nosotros es un asesino? El señor Symington, el afligido marido, llevaba su dolor como un sudario, pero el dolor podía ser un disfraz muy conveniente. Estaba realmente destrozado por la repentina muerte de su esposa.
o la carta anónima le había proporcionado simplemente la oportunidad perfecta para deshacerse de una esposa que había dejado de ser útil? ¿Y qué decir de Meghan, su torpe y retraída hijastra, tan callada y a menudo ignorada? Había algo en sus ojos grandes e ilegibles, una tensión en su postura, como si cargara con el peso de un secreto insoportable. La señorita Griffith, secretaria del abogado, era muy eficiente, y su fría conducta no revelaba nada, pero ¿se trataba del control práctico de una profesional o de la máscara cuidadosamente construida de una mujer que sabía demasiado? Los aldeanos murmuraban acerca de la esposa del vicario, que afirmaba que las cartas eran obra del diablo. Pero, ¿su miedo provenía de la indignación moral o había algo que no estaba contando? El doctor Owen, con su mirada aguda y sus suaves manos, tenía acceso a venenos y conocimientos sobre la mente humana. ¿Podría haber estado jugando a algo más siniestro? Incluso la jefa de correos, que conocía las idas y venidas de cada carta, cada secreto, parecía inquieta, como si ella también tuviera algo que ocultar. En Limstock, la confianza se había convertido en un lujo que nadie podía permitirse, porque alguien entre ellos, alguien corriente, familiar, era un asesino, y estaban observando, esperando, listos para atacar de nuevo. Observaciones de Miss Marple. Miss Marple estaba sentada en su lugar habitual junto al fuego, con sus agujas de tejer chasqueando suavemente, el rostro sereno y las manos firmes. Ya había estado aquí antes, no en Limstock, sino en lugares parecidos. Pueblos donde la vida transcurría a un ritmo pausado, donde la gente creía conocerse, donde la oscuridad rara vez salía a la superficie. Pero ella sabía que no era así. El asesinato no era algo exclusivo de las bulliciosas calles de Londres o de los sombríos callejones de los bajos fondos. No, podía encontrarse en cualquier parte, incluso en los pueblos más bonitos, ocultos tras cortinas de encaje y jardines bien cuidados. Y ahora, en Limstock, esa oscuridad había empezado a filtrarse en el tejido mismo de la vida cotidiana. Las cartas envenenadas habían sido un golpe maestro de manipulación. Por el momento, habían hecho exactamente lo que debían hacer: incendiar el pueblo con el miedo y la sospecha, manteniendo a todos tan consumidos por la paranoia que no se dieron cuenta del juego mucho más peligroso que se estaba jugando. Los aldeanos miraban, desde luego, pero miraban en la dirección equivocada. Las habladurías se arremolinaban como hojas al viento, las acusaciones se lanzaban imprudentemente, pero nadie se hacía la pregunta correcta. ¿Qué pretendía ocultar todo esto? Miss Marple, sin embargo, vio el patrón que nadie más vio. Ella siempre lo hizo. Llevaba toda una vida observando la naturaleza humana, y sabía que, a pesar de todas las distracciones inteligentes y las distracciones cuidadosamente plantadas, un asesino siempre cometía errores. Siempre. Podía tratarse de algo insignificante, una mirada nerviosa, una incoherencia en una declaración, un lapsus momentáneo de control. Algo que, para un ojo inexperto, podría parecer insignificante. Pero el ojo de Miss Marple no era inexperto. Ella sabía que el más pequeño detalle podría desentrañar todo el misterio. Entonces, ella escuchó, ella observó, esperó. Los sospechosos eran muchos. El señor Symington, el afligido esposo, no estaba por encima del escrutinio. Tenía mucho que ganar con la muerte de su esposa, y la pena podía ser fácilmente ejecutada cuando era necesario. Meghan, su hijastra, había estado actuando de forma extraña, pero ¿se trataba de la torpeza propia de la juventud o estaba ocultando algo? La señorita Griffith, la severa y eficiente secretaria del abogado,
Sabía más de lo que decía. Su compostura era casi perfecta, como si la hubiera practicado durante mucho tiempo. La esposa del vicario, la jefa de correos, incluso el doctor Owen. Cada uno tenía sus secretos, sus pequeños misterios ocultos, bajo su educada apariencia. Y luego estaba el asunto de Agnes, la criada que había visto algo, o al menos creía haberlo visto. Y ahora estaba muerta. Miss Marple sabía que la verdad estaba peligrosamente cerca de la superficie. El asesino se había arriesgado. Una muerte podría explicarse como un trágico suicidio, pero dos, no. El asesinato de Agnes había sido desesperado, torpe, un acto de miedo más que de control. El asesino estaba empezando a perder su control. La red que tan cuidadosamente habían tejido se estaba tensando, y pronto no tendrían más remedio que hacer un movimiento. Miss Marple lo había visto antes, el momento en que un asesino, sintiéndose acorralado, huía o volvía a atacar. Y ella sabía, sin sombra de duda, que en Limstock lo segundo era mucho más probable. Así que esperó, y fue entonces cuando lo vio. Lo que nadie más había visto, lo que hizo que sus dedos se detuvieran sobre su tejido y que su corazón latiera un poco más deprisa. Un detalle tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que había pasado desapercibido para todos los demás, pero no a ella, nunca a ella, y en ese momento, Miss Marple supo exactamente quién era el asesino, pero también sabía algo más, algo mucho más aterrador. Ella no era la única que lo había descubierto, y en algún lugar, más allá de la calidez de la luz del fuego, el asesino también se había dado cuenta. La trampa y la verdad, el pueblo de Limstock nunca había estado tan en vilo. El miedo se apoderaba de cada calle, de cada cabaña, de cada conversación susurrada entre vecinos nerviosos. Las cartas envenenadas habían sacudido a la comunidad, pero las dos muertes con el aparente suicidio de la señora Symington y el brutal asesinato de Agnes los habían dejado paralizados por el terror. ¿En quién podían confiar? El asesino había caminado entre ellos todo el tiempo, sin ser visto ni sospechado, y ahora, a medida que la investigación se acercaba a la verdad, Miss Marple sabía que el asesino estaba cada vez más desesperado. Ese era el momento más peligroso, el momento en que la máscara empezaba a resbalar, cuando el pánico se imponía a la cautela, y ese era precisamente el momento en que pensaba atacar. Ya lo había visto antes, este tipo de engaño cuidadosamente urdido. Un asesino nunca actuaba solo, no en el sentido de tener un cómplice, sino en el sentido de que confiaba en la propia naturaleza humana. Contaban con que la gente creyera sus mentiras, se distrajera con las cosas equivocadas, dejara que sus propias emociones les nublaran el juicio. Pero Miss Marple era diferente. Ella no dejaba que las emociones empañaran los hechos. Había observado, escuchado y reconstruido en silencio la verdad, mientras todos los demás estaban cegados por el miedo y la sospecha. Y ahora era el momento de sacar al asesino a la luz. Había que hacerlo con precisión. Reunió a Jerry Burton y a la policía local, sentados en el salón de la vicaría con una tetera humeante sobre la mesa entre ellos. Jerry, inclinado hacia adelante en su silla, se pasó una mano por el pelo, con expresión tensa. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó. Miss Marple asintió con los delicados dedos sobre su tejido. «Oh, muy segura», dijo, con la voz tan suave como siempre. «Un asesino, señor Burton, es como una rata acorralada. Cuando creen que no tienen otras opciones, cometen errores. Simplemente les estamos dando una razón para que cunda el pánico».
El plan era simple pero efectivo. Se extendería un rumor por todo el pueblo, transmitido en voz baja, lo suficientemente alto como para llegar a los oídos que más importaban. Se había encontrado una carta que revelaba la identidad del escritor de la pluma envenenada, la persona responsable de todo. Diría que la policía la tenía en su poder, guardada bajo llave. No se mencionarían nombres, no se darían detalles, solo lo suficiente para encender la chispa de la desesperación en la mente de un asesino que llevaba demasiado tiempo sin ser descubierto. Los aldeanos tomaron la noticia exactamente como se esperaba. A la tarde siguiente, el rumor había cobrado vida propia. En la panadería, entre panes calientes y bollos con mantequilla, la señora Cleet susurró a la señorita Bartlett que había oído que la policía se disponía a efectuar una detención. En la tienda de ultramarinos, el viejo señor Pye, a quien nada le gustaba más que un poco de escándalo, murmuró a un cliente que ahora había pruebas absolutas, pruebas escritas. Incluso la jefa de correos, normalmente tan cuidadosa con sus palabras, no pudo resistirse a echar leña al fuego. En cuestión de horas, el pueblo bullía, esperando con el aliento contenido a que cayera el martillo. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero juego. Miss Marple sabía que el asesino no esperaría. Habían trabajado demasiado duro, se habían escondido demasiado bien, para permitir que una carta lo deshiciera todo. Solo había una manera de protegerse. Tenían que recuperar la carta antes de que pudiera ser utilizada en su contra. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un sueño intranquilo, la trampa saltó. Una sombra en la oscuridad, la casa de los Symington permanecía en un silencio espeluznante, con las ventanas oscuras y el aire cargado de la quietud de la noche. El único sonido era el susurro ocasional del viento contra los setos, el lejano ulular de un búho. Pero dentro de aquel silencio, algo se movía. Una figura, envuelta en la oscuridad, se acercó sigilosamente a la ventana del estudio. Era sutil, cautelosa. Extendió una mano enguantada, probando el pestillo. La ventana crujió suavemente al abrirse, lo suficiente para que un cuerpo delgado se deslizara por ella. La casa permaneció inmóvil. La figura se movió con rapidez, pisando suavemente el suelo enmoquetado, deteniéndose solo un momento para asegurarse de que estaban realmente solos. El escritorio estaba tal y como esperaban, sin cerraduras ni interrupciones. Su respiración era constante, pero apenas. No quedaba mucho tiempo. La carta, si existía, estaría aquí, en algún lugar entre los papeles, metida en un cajón. Los dedos, que solo temblaban ligeramente, rebuscaron entre las carpetas, los sobres, el rasguño del papel apenas audible en el denso silencio. Y entonces, un sonido, un susurro de movimiento detrás de ellos. La figura se congeló, el corazón martilleándole. Durante un largo instante, sin aliento, no ocurrió nada. Entonces, un clic. La habitación se inundó de luz. La verdad revelada, Jerry Burton estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en el intruso. A su lado, el inspector de policía dio un lento paso adelante, con expresión ilegible, y sentada en la silla de respaldo alto junto al fuego, con su labor de punto descansando pulcramente sobre el regazo, estaba la señorita Marple. El asesino se volvió, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos por la sorpresa. Pero no era solo conmoción. Era la comprensión de que habían perdido. Ahora, dijo la señorita Marple, con voz suave pero firme, ¿por qué no nos dice qué buscaba? El silencio se prolongó, lleno de palabras no dichas. Entonces, solo por un momento, la máscara
se resquebrajó. La bien elaborada fachada de inocencia vaciló y la verdad, terrible e innegable, brilló a través de ella. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz tranquila pero inflexible. «Creo que es hora de poner fin a este espantoso asunto, ¿no le parece?» El asesino exhaló, lento y tembloroso, antes de que la tensión en sus hombros diera paso a algo inevitable. La resignación los habían atrapado. La revelación final. Todo tenía sentido, ahora que la verdad había quedado al descubierto. Las cartas envenenadas no habían sido más que una distracción, una cortina de humo destinada a desviar la atención del verdadero crimen. El escritor había creado cuidadosamente una atmósfera de paranoia, llevando a la gente a sospechar unos de otros, asegurándose de que nadie viera lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Lasra. Symington no se había suicidado. Había sido empujada a ello. La carta que recibió aquella noche había sido deliberada, calculada para quebrarla, para empujarla a la desesperación. Y una vez que ella se había ido, el asesino había asumido que estaban a salvo. Pero Agnes había visto algo. Tal vez no lo había entendido en ese momento, pero sabía que algo iba mal. Y cuando había tratado de hablar, había sido silenciada para siempre. Miss Marple lo había visto, sin embargo. La verdad siempre estaba en los detalles, en la forma de reaccionar de la gente, en las incoherencias de sus historias. Y ahora, con el asesino ante ellos, no había escapatoria. El cliffhanger final. Cuando la policía entró, cuando la verdad se asentó sobre la habitación como una espesa niebla, Miss Marple exhaló suavemente. «Se acabó», murmuró Jerry, pasándose una mano por la cara. Pero la expresión de Miss Marple no se relajó. En su lugar, miró hacia la ventana oscurecida, sus ojos azules pensativos. «No», dijo en voz baja, casi para sí misma. «No del todo». Jerry frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Miss Marple vaciló, con los dedos enroscados alrededor de su tejido mientras miraba fijamente la parpadeante luz de la chimenea. «Porque», dijo lentamente, «creo que aún queda una carta por entregar y en algún lugar, más allá de las paredes de la casa, invisible en la noche, alguien más estaba escuchando». La impactante revelación. En el estudio reinaba un silencio inquietante. El fuego crepitaba en el hogar. Su resplandor parpadeaba contra las paredes de paneles oscuros, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las figuras reunidas. El aire era denso, cargado de algo invisible, tensión, miedo, el peso insoportable de la realidad. La verdad se había ido deslizando lentamente, abriéndose camino a través de las piezas dispersas del rompecabezas del caso. Y ahora, en ese momento, estaba a punto de ser dicha en voz alta. Jerry Burton estaba sentado rígidamente en su silla, con los puños apretados contra los muslos. A su lado, su hermana Joanna, normalmente tan serena, retorcía un pañuelo entre los dedos, con los ojos muy abiertos recorriendo la habitación. Megan, de pie junto a la ventana, parecía pálida pero extrañamente resuelta, como si hubiera sabido desde el principio que llegaría a esto. Y luego estaba la señorita Marple, sentada en el sillón de respaldo alto cerca de la chimenea. Parecía casi delicada, con su pequeño cuerpo envuelto en suave lana, y sus agujas de tejer descansando inmóviles en su regazo. Pero sus agudos ojos azules no pasaban nada por alto. Llevaba décadas observando, escuchando, reconstruyendo los pequeños detalles aparentemente insignificantes que los demás pasaban por alto. Y ahora, cada detalle la había conducido a ese momento. El asesino
Estaba en la habitación. No era una vieja solterona amargada, ni un amante despechado, ni un forastero anónimo. La persona responsable de las cartas envenenadas, de la muerte de la señora Symington, del brutal asesinato de Agnes, había estado aquí todo el tiempo, escondida a plena vista. La señorita Marple cruzó las manos cuidadosamente sobre su tejido y habló por fin. Todo fue bastante inteligente, dijo, su voz tan ligera como siempre, como si estuviera hablando del tiempo. Las cartas no eran más que una distracción, y muy eficaz. Sembraron el miedo, la sospecha, hicieron que los ojos de todos se desviaran en la dirección equivocada. Nos hacían creer que alguien, alguna mano maliciosa y desconocida, estaba jugando un juego cruel y anónimo. Pero no solo pretendían asustar, pretendían ocultar algo más, algo mucho peor. Un hálito de inquietud recorrió la sala. Miss Marple continuó. Su voz nunca vaciló. Pobre Sra. Symington. Un asunto tan espantoso. La carta que recibió aquella noche, tan cruel, tan dirigida con precisión, la llevó al límite. O, al menos, eso es lo que nos hicieron creer. Un caso trágico de una mujer delicada, incapaz de soportar el peso de la desgracia. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego, en un tono más agudo que antes, añadió: «Pero no era la desgracia lo que temía, ¿verdad?». Se hizo el silencio en la sala. No tenía miedo porque la carta la acusara de una aventura, prosiguió Miss Marple, con los ojos clavados en un rostro concreto de la concurrencia. Tenía miedo porque había empezado a sospechar algo real. Había visto algo, había oído algo, y la persona responsable sabía que si ella vivía, podría llegar a reconstruirlo. Jerry exhaló bruscamente. ¿Quieres decir que no se suicidó? Miss Marple negó con la cabeza. No, señor Burton. Fue asesinada. Un murmullo atónito recorrió el grupo. El cianuro fue preparado para ella, dejado donde ella lo encontraría. Cuidadosamente preparado para que cuando leyera esa carta, creyera que acabar con su vida era la única salida. Una manipulación terrible y calculada. No solo la llevaron al suicidio, la empujaron. La sala se llenó de jadeos. Incluso el inspector de policía, que había estado escuchando en silencio, se movió incómodo. Miss Marple desvió la mirada hacia la esquina más alejada de la sala. Y Agnes, pobre Agnes, no era inteligente, no como podría serlo un detective, pero era observadora. Vio algo aquella noche, tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que había visto al principio, pero luego, con el paso de los días, debió empezar a entender. Tal vez intentó contárselo a alguien, tal vez planeó abandonar el pueblo y escapar del horror con el que se había topado. Su voz se ensombreció, y por eso tuvo que ser silenciada. Una terrible quietud se apoderó de la habitación. Durante un largo momento, nadie habló. Nadie se movió. Entonces, Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar sus agudos ojos de la persona a la que había estado observando desde el principio. Y eso nos lleva a usted. Un grito ahogado. Todos los ojos se volvieron, siguiendo la acusación tácita. El asesino se quedó inmóvil y su expresión, cuidadosamente compuesta, se quebró ligeramente. Un temblor recorrió sus labios. Un movimiento de los dedos. Un destello de algo detrás de los ojos. Algo crudo. Algo desesperado. Y entonces, la máscara cayó por completo. Ocurrió en un instante. La suave fachada de inocencia se desmoronó, sustituida por algo afilado, algo expuesto. La comprensión de que todo había terminado les golpeó como un puñetazo en el pecho. Ya no había escapatoria. La voz de Miss Marple, aunque tranquila,
cortó el silencio como un cuchillo. «Hiciste muy bien tu papel», dijo en voz baja. «Muy bien. Nadie habría sospechado de ti. Te aseguraste de ello. Las cartas eran solo un juego, ¿no? Una forma de sembrar el caos, de asegurarte de que nadie miraba en la dirección correcta. Y siempre fuiste tan servicial, tan comprensivo, siempre en la posición perfecta para saberlo todo, para saber quién era vulnerable, quién podía ser manipulado, quién podía ser eliminado cuando se acercaba demasiado. Una respiración ahogada, una mirada fugaz hacia la puerta, hacia la ventana, hacia la huida, pero no había escapatoria. Jerry se puso en pie, con el cuerpo tenso. El inspector se adelantó, con la mano cerca del revólver que llevaba en la cadera. Y entonces, el asesino hizo algo inesperado. Se echó a reír, un sonido hueco y amargo, teñido de restos de histeria. «Oh, señorita Marple», susurraron, sacudiendo la cabeza, con una sonrisa retorcida curvándoles los labios. «Usted es realmente notable». Y con eso, la pieza final cayó en su lugar. La verdad había salido a la luz. El juego había terminado. El asesino había sido desenmascarado. La conmoción final. Cuando el inspector se adelantó, dispuesto a efectuar el arresto, la expresión de Miss Marple permaneció ilegible. Y entonces, justo cuando el asesino parecía resignarse a su destino, se produjo un movimiento rápido y repentino. Una mano se hundió en el bolsillo de un abrigo. Jerry apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Cuidado». Pero Miss Marple no se inmutó. En lugar de eso, simplemente dijo, con la misma voz calmada: «Eso no te servirá de nada ahora». Los dedos del asesino se enroscaron alrededor de algo frío y metálico. Un pequeño frasco, idéntico al que había utilizado la señora Symington. Cianuro. Una última salida. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Entonces, antes de que nadie pudiera detenerlos, el asesino levantó el frasco hacia sus labios. Pero Miss Marple fue más rápida. Su mano salió disparada, arrancando el frasco de sus manos. Cayó al suelo, haciéndose añicos, y el acre aroma del veneno se elevó en el aire. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, lentamente, el asesino cayó de rodillas, con los hombros temblorosos. El juego había terminado, y habían perdido. Miss Marple, observándolos con tranquila lástima, murmuró: «Siempre son las pequeñas cosas las que te atrapan al final». Y con eso, el caso estaba cerrado. Cuando los habitantes de Limstock empezaron por fin a respirar de nuevo, cuando el polvo se asentó y la vida volvió a algo parecido a la normalidad, Jerry se volvió hacia la señorita Marple con una sonrisa irónica. «Bueno», dijo, «usted sí que sabe desenmascarar a un asesino». Miss Marple, recogiendo su labor de punto, esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. «Oh, señor Burton», dijo con ligereza, «solo vi lo que siempre estuvo allí». Pero entonces miró hacia la ventana. Su expresión se volvió distante, y en la oscuridad del otro lado, sin que nadie la viera, una sombra se movió, porque los secretos, después de todo, nunca mueren de verdad. Se hace justicia. En el momento en que las esposas chasquearon alrededor de las muñecas del asesino, se hizo el silencio en la sala. Los aldeanos de Limstock, reunidos en un silencio atónito, solo pudieron ver cómo se llevaban a la persona que habían conocido, incluso en la que habían confiado, con el rostro desencajado, los pasos lentos e inseguros. El alguacil los agarraba del brazo con firmeza, pero no con crueldad, y sin embargo, ya no quedaba lucha en ellos, ninguna súplica de última hora,
ninguna negación desesperada, solo una tranquila aceptación de en qué se habían convertido. Debería haber sido un alivio, y sin embargo, una extraña tensión seguía flotando en el aire, espesa como el humo. Miss Marple, sentada cerca de la chimenea, no se movió, con las agujas de tejer descansando ociosas en su regazo. Su expresión seguía siendo tranquila, como siempre, pero en el resplandor parpadeante del fuego, sus agudos ojos azules parecían más oscuros, perdidos en sus pensamientos. Para un crimen como este calculado a sangre fría, no cabía duda de que la justicia sería rápida. Los tribunales se encargarían de ello. Los periódicos se harían eco de la historia. Le darían un carácter sensacionalista. Especularían sobre los motivos y convertirían el nombre del asesino en el último escándalo que se leería durante el desayuno. Pero aquí, en esta sala, entre las personas que lo habían vivido, la justicia se sentía extrañamente incompleta, porque el verdadero crimen no habían sido solo los asesinatos. No, había sido el miedo, las palabras envenenadas que se habían colado en todos los hogares, poniendo a los vecinos unos contra otros, obligando a la gente a cuestionar incluso a sus propios seres queridos. La lenta e insidiosa pérdida de confianza que había dejado a Limstock sin aliento mucho antes de que se descubriera el primer cadáver. Ese era el verdadero daño. Y ese daño no desaparecería solo porque el villano hubiera sido capturado. El largo camino hacia la paz. Mientras la policía escoltaba al asesino en la noche, la gente del pueblo empezó a dispersarse lentamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Algunos intentarían olvidar, otros nunca lo harían. Durante días, el pueblo permaneció inquieto. Las cartas envenenadas desaparecieron, pero su efecto perduró. Susurros a puerta cerrada, miradas de reojo a viejos amigos, la sensación persistente de que se había roto algo que nunca podría repararse del todo. Pero con el tiempo, como todas las cosas, la vida siguió adelante. El panadero seguía vendiendo su pan. Los niños seguían jugando en el campo. El vicario seguía dando sus sermones, aunque su voz era quizá un poco más solemne que antes. Y en una pequeña casita a las afueras del pueblo, la señorita Marple se sentaba junto a su ventana, tejiendo a la luz dorada de la tarde, observando el mundo con los mismos ojos tranquilos y cómplices. Jerry Burton la visitó una vez antes de salir del pueblo, sintiendo que tenía que decirle algo, aunque no estaba seguro de qué. «Supongo», dijo lentamente, «que ahora las cosas volverán a la normalidad». Miss Marple le dedicó una pequeña sonrisa. «Oh, señor Burton», dijo ella suavemente, «las cosas siempre vuelven a la normalidad». Volvió a tejer, y sus dedos trabajaron las agujas sin esfuerzo. Pero entonces hizo una pausa. Y en el silencio que siguió, su expresión se volvió alegre. «Sí», murmuró, casi para sí misma. «Hasta la próxima». Fuera, el viento susurraba entre los árboles, y en algún lugar, mucho más allá de las tranquilas calles de Limstock, el mal observaba y esperaba una vez más.